y decía nuestra presidenta que hay un rezago financiero en el presupuesto departamental que hay que ponerle límites. Y para ello vamos a invitar al asesor del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena, EDUMAT, el doctor Eduard Torres Ruidías, docente, diputado y además tiene conocimiento como el que más de las finanzas públicas. Así que bienvenido, doctor Eduard Torres, a esta asamblea departamental. EDUMAT le da la bienvenida. Buen día. Usted ha visto que se ha planteado varias temáticas, por ejemplo, si es un problema de déficit el que ha ocasionado la problemática del pago, si es un problema de tiempos. De pronto podríamos iniciar diciendo que lo que ha habido un poco una combinación de las tres cosas. El presupuesto que se planificó el año pasado para este año fue de 511.000 millones de pesos. Y en última, la asignación para prestación de servicios al 24 de octubre estuvo en 546.000 millones de pesos. Entonces, uno mira que si el año pasado ejecutaron 490.000 y este año finalmente se asignaron 546.000, hombre, una apropiación de 511.000 millones de pesos era adecuada. Pero hubo un factor que incidió bastante y fue que en estos 511.000 millones de pesos que se habían asignado inicialmente, la gobernación hizo una reducción de 24.000 millones de pesos. Pues la recomendación es que se hubiese dejado así, esperando más bien la comunicación final de los 546.000 millones de pesos. Ello llevó a descompletar la apropiación inicial que había de 511.000 millones de pesos. ¿Ok? Por eso es que hoy en día vemos que ellos no están haciendo una adición de 34.000 millones de pesos, que era la diferencia que había entre lo asignado inicialmente y los comunicados, sino que están haciendo una adición de 59.000 millones de pesos, porque ahí están compensando los 24.000 millones de pesos que redujeron. De pronto se asustaron y pensaron que no iba a llegar completo el recurso, hicieron la reducción en el mes de junio, si no estoy mal, y eso les hizo falta para pagar en el mes de octubre, ¿no? Que es el que tenemos actualmente ahí pendiente del pago. El que está en color amarillo, que es arriba el ingreso, prestación de servicios, financia los gastos que están abajo en color amarillo. Y si ustedes suman, los ingresos son iguales a los gastos, ¿ok? Hay una situación de equilibrio inicialmente, lo cual indica que pues, no se estaba presupuestando un déficit. Posteriormente viene la proyección que tenemos que hacer. Al mes de junio teníamos que la apropiación que había, por ejemplo, para personal docente era de 315.000 millones de pesos, pero ya se habían gastado 198.000 millones de pesos. Eso llevaba a pensar que si yo a mitad de año me había gastado el 63% del presupuesto, era obvio que sí se iba a presentar una insuficiencia presupuestal. Aquí es donde empieza a encenderse las alarmas, me imagino, la Secretaría de Educación, cuando se dan cuenta que el recurso no les va a alcanzar, pero era algo previsible porque faltaba comunicar todavía, insisto, una parte del recurso que efectivamente se comunicó en el mes de septiembre. Entonces llegan, ya no son 511.000, sino 546.000 millones de pesos, lo que hay para prestación de servicios. Ya con el presupuesto proyectado con la última adición a septiembre y con el gasto proyectado, si nos vamos a gastar en personal docente 396.000 millones de pesos, lo va a arrojar un faltante a final de año de 22.000 millones de pesos. Pero eso hay como compensarlo. En el cuadrito al lado vemos que por efecto de la pandemia, y eso fue lo que dijo la señora presidenta María del Carmen Ceballos, hay unos rubros que no se han utilizado. Entonces esa es la propuesta que tiene EDUMAC, ¿no?, al gobierno, y es que, por ejemplo, rubros como, por ejemplo, gastos administrativos de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación va rumbo a ejecutar 7.400 millones de pesos, cuando tiene un presupuesto de 11.000, van a sobrar 4.000 millones de pesos. Esto se puede inyectar para ir cubriendo este déficit de 22.000 millones de pesos. Los viáticos, con corte a septiembre, no se habían ejecutado, hay 453 millones de pesos. Contratación de aseo, hay 16.500 millones de pesos con corte a septiembre 30 disponibles. Habría que verificar con la Secretaría de Educación si alguna parte de esa está en proceso de contratación. Ya ellos hicieron aquí en esta ordenanza un traslado de 4.000 millones de pesos de aquí, precisamente. Pues habría que ver si se puede tomar más. Y también en alimentación escolar, que está aquí, una parte de alimentación escolar se financia con prestación de servicios por la suma de 1.992 millones de pesos. También se pueden tomar para cubrir ese déficit porque no se han usado. Y también se adicionaron 6.000 millones de pesos para el contrato de alimentación escolar y están ahí, por lo menos en el presupuesto a septiembre 30, están sin compromiso. Entonces, habría que ver si no está en proceso, algún proceso de contratación o si no es tan necesario, y también ese recurso se podría incorporar. Incluido mire, vea, ahí la nómina del personal administrativo va rumbo a que le va a quedar un excedente, si se sigue ejecutando como venía en junio, de 3.000 millones de pesos. Si sumamos todos esos valores que ustedes ven en rojo, que son saldos presupuestales a la fecha, nos da un total de 32.000 millones de pesos, que es el recurso con el cual sería suficiente para cubrir el déficit presupuestal
de la vigencia actual. Para ello hay algo importante y es que el gobernador, para hacer estos traslados, va a necesitar facultades. Entonces aquí sí es muy importante que la asamblea y el gobierno departamental hablen el mismo lenguaje. Aquí está pendiente ya una platica que se va a incorporar a esto que ya dijimos. Falta que el gobierno comunique 1.3 billones de pesos de la bolsa de educación. Debe salir en estos días. Bueno, tenemos el otro tema ya para terminar. Si tenemos un déficit o tenemos un rezago en el presupuesto, ¿no? La situación ideal en términos presupuestales es la del equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Hombre, que de enero a diciembre tenemos unos ingresos que son iguales a los gastos. El flujo de caja es sincronizado, los ingresos llegan al mismo tiempo que los gastos, no hay déficit de tesorería porque a final de año no quedan cuentas por pagar y por lo tanto no se genera déficit fiscal. Esa es la situación ideal de equilibrio presupuestal que debería tener el sector educativo. ¿Y qué es el rezago? En el rezago también tenemos que de enero a diciembre hay unos ingresos y esos ingresos son iguales a los gastos. ¿Pero qué ocurre? Que del año anterior quedaron unas cuentas por pagar que en algún momento se generaron en una vigencia anterior, ahí sí por efecto de un déficit, y se viene arrastrando año tras año. Este rezago se cubre con recursos del año vigente y se sacrifica en la misma proporción una parte del gasto del año actual. ¿Sí lo ven aquí abajo? Entonces, ese pedacito se va yendo año tras año al otro lado, a pesar de que cada año los ingresos son iguales a los gastos, se sigue arrastrando ese pedacito hasta lo último. ¿Ok? Entonces, el flujo de caja pierde sincronización. No va de la mano el ingreso con el gasto, a pesar de que el ingreso y el gasto son iguales. Se genera déficit de tesorería. Claro, cada año a diciembre 31 queda ahí un déficit de caja que el tesorero tiene que mirar cómo lo cubre el año siguiente, que fue lo que se hizo este año en el mes de enero. ¿Se genera déficit fiscal? Es probable que no, porque el déficit fiscal es un concepto contable y los contadores a veces eso lo cargan, lo financian con rentas por recibir y a veces no se nota. Una característica importantísima del rezago es que no es acumulativo, es decir, que el valor que tenía este año es el mismo que tiene y va arrastrando año tras año, no se incrementa, permanece constante. El déficit presupuestal parte de un principio y es que los ingresos son inferiores a los gastos. Miren que aquí no hay rezago, pero ya de entrada los ingresos alcanzan para pagar solamente hasta aquí y de ahí en adelante queda por pagar este concepto, ¿ok? Y al año siguiente, por algún motivo no se corrige la desigualdad entre ingresos y gastos. A veces eso es lo que se conoce como un déficit estructural. Es decir, que la administración así quiera no lo puede hacer porque, por ejemplo, no puede despedir personal o no puede disminuir gastos. Entonces, año tras año ocurre la misma situación, pero con una diferencia. Se va duplicando, ¿no? Porque el del año anterior se suma al de este año y al final del tercer año, miren que la magnitud del déficit presupuestal se ha multiplicado por 3, ¿verdad? Es mucho más grande. Los ingresos son inferiores a los gastos. El flujo de caja es irregular, obviamente. Empieza a haber un desorden en el pago porque nunca alcanzan los ingresos. Vienen las demandas. ¿Se genera déficit de tesorería? Claro que sí, con la diferencia con el anterior de que cada año es superior al anterior. ¿Se genera déficit fiscal? Claro que sí, porque ya no quedan estos ingresos, no son financiables con presupuesto del año siguiente, ni siquiera desde el punto de vista contable. Esta es la situación que tiene el departamento en el año actual. ¿Qué evidencia tenemos de que esta es la situación? Pues porque el mismo gobierno departamental, recuerden ustedes en el mes de enero, cuando el gobernador manifestaba que le habían dejado sin pagar el mes de diciembre y que tenía que hacer uso de los recursos de este año para poder cubrirlo, ¿se acuerdan? Eso indica que lo que hay es un rezago presupuestal, pues mirando el origen, porque cuando miramos el presupuesto del año anterior, encontramos que estaba equilibrado. Los ingresos habían sido iguales a los gastos. Las discusiones se pueden dar en otros contextos. ¿En qué se generó el rezago? Si en una contratación, si se dio una prestación de servicios, eso ya es otra discusión. ¿Cómo se soluciona? Si se inyecta un ingreso equivalente a ese rezago, ojalá de ingresos propios, o si no, uno de los saldos que mencionamos anteriormente que va a quedar y queda definitivamente cubierto ese rezago. Entonces miren que para cubrirlo es mucho más, entre comillas, ¿no? Entre comillas, más fácil que el déficit presupuestal porque no es acumulativo. Su valor es inferior, permanece allí en el tiempo. Y en adelante, si hacemos eso, miren cómo ya se recuperan nuevamente los ingresos iguales a los gastos y se recupera la sincronización en el flujo de caja. Sincronización quiere decir que los ingresos van de enero a diciembre y los gastos van de enero a diciembre. Y no como estamos actualmente, donde tenemos ingresos de enero a diciembre y gastos de febrero a enero. Eso no quiere decir que el sector educativo no tenga un déficit. Claro que lo tiene. Hay otros tipos de déficit. Recuerden los costos acumulados y otro tipo de compromisos que no entran al presupuesto casualmente, ¿eh? No están representados porque ellos sí están incluidos allá en los balances como déficit fiscal. Entonces, esa es la labor que Dumas hace cada año, de ver cómo se van bajando esos pasivos de allá y se le busca financiación generalmente con el gobierno nacional. Esa es la diferencia entre el déficit y el rezago, ¿no?
Bueno, ya lo manifestaban hace un momento, ¿no? Este es el cronograma que tenemos para el tema de la ordenanza actualmente. Inició aquí, ¿no? El 17 de septiembre, cuando se comunica por el DNP la asignación de recursos. Luego la gobernación, siguiente paso, el 19 aquí, presenta la ordenanza. Tiene un retraso bastante grande de tiempo en la presentación de esa ordenanza, ¿no? Casi un mes. Luego el presidente de la Asamblea, el tercer paso, lo asigna a la comisión, aquí el día 27 de octubre. Pues se demoró una semana, podemos decir que también se perdió valioso tiempo allí. Posteriormente se designó ponente, que es actualmente el diputado Carlos Julio Díaz Granados, y el día de ayer se daba el primer plazo, ¿no?, para radicar la ponencia, que era ayer 3 de noviembre, y aquí vendría el primer debate, que debería ser, si hubiese sido así, debería ser hoy, ¿no? De darse hoy el primer debate, que puede hacerse por la tarde, si radicaron ayer la ponencia, mañana podría darse segundo debate, el día 5 de noviembre, y de allí en adelante, pues, los días de sesión de la Asamblea son los que están en amarillo, ¿no? El siguiente día de sesión sería aquí, el día 10, donde estaría dándose el tercero y último debate. Hay posibilidades para adelantarlo, es que si se radica rápidamente la ponencia, podrían correrse los días, ¿no? Entonces el presidente de la Asamblea podría, en uso de las facultades que tiene para convocar libremente a la Asamblea, puede adelantar las sesiones para cualquiera de estos días, ¿no? Entonces la Asamblea sí puede colaborar mucho. La otra que decía también la presidenta María del Carmen Ceballos, y creo que lo decía el amigo Hugo Campo, es que el gobernador también puede hacer uso de la facultad que tiene para solicitar trámite de urgencia a la ordenanza, ¿no? Con eso se podrían estar ahorrando tiempo también. Es bueno que el gobierno departamental también haga uso de ello, que creo que no lo ha hecho hasta el momento. De esa manera, pues como decía la presidenta María del Carmen Ceballos, pues con este cronograma que vemos aquí, que puede ser atrasado si no se dan los tiempos que estamos planteando, o puede ser agilizado si se usan las herramientas que dijimos hace un momento, estaría la sanción de la ordenanza por allá para el 12 de noviembre más o menos. Y hombre, uno opina que la gobernación en un día sanciona y puede hacer el pago, ¿no? Porque son trámites administrativos, no van a esperar que llegue la ordenanza para ponerse a hacer el trámite del pago. Le cedo la palabra al señor secretario, no sé si tienen alguna otra pregunta.